Soy Sonia y voy a hacer un taller de crecimiento personal en el Casal Sant Genís. Hoy justamente he venido aquí al Casal a hacer este vídeo para explicar un poco en qué va a consistir la actividad. Crecimiento personal, ¿qué es? El crecimiento personal, podríamos decir, que es la capacidad que tenemos las personas para aprender de nosotros mismos. Aprender de nosotros mismos significa darnos un espacio a nuevas experiencias, incluso aunque estas experiencias resulten un desafío. Experiencias que resulten un desafío, ya sabéis, que sean un poco más difíciles, que nos cuesten más. Estoy segura que todos y todas habéis pasado por alguna de esas experiencias, ¿verdad? Y seguramente mientras lo estoy diciendo, pues quizá estéis como asintiendo con la cabeza o esbozando media sonrisa. La verdad que todas las personas a lo largo de la vida pasamos por experiencias que resultan un desafío, que en ese momento nos han costado más. Pero justamente eso es lo que nos da una oportunidad para aprender algo sobre nosotros. Y fijaros que aparte de las experiencias personales de cada uno, si lo pensamos un poco, hoy, en este momento, a día de hoy, todo el mundo, todas las personas en todo el mundo estamos compartiendo un gran desafío. Intenso, ¿eh? Solo pensar en eso nos genera un impacto. Yo, por ejemplo, de pensarlo, de estar hablándolo, pues puedo sentir un poco como de tensión o de pequeño nudo, sobre todo en la parte del cuello, del pecho. También lo puedo notar un poquito en el estómago. Pero a la vez pienso que el poder expresarlo, el poder sacar de mí lo que yo estoy sintiendo, como se estaba diciendo, y hacerlo, por ejemplo, en esta sala que, aunque no se esté viendo, sé que estáis ahí detrás. Y bueno, la verdad que no estoy sola aquí, que tengo a mi compañera del Casal que me está ayudando a grabar este vídeo. Y entonces, pues, respiro con un poquito más de calma. Y bueno, estas sensaciones que estoy notando, esa pequeña tensión, pues se va yendo, se hace más calmada. Bueno, yo os he dicho mi nombre, que soy Sonia. Lo que no os he dicho a qué me dedico. Soy danza movimiento terapeuta. Significa que hago actividades que trabajan con el movimiento. El movimiento, y son actividades en donde pondremos atención al cuerpo, a lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, como os acabo de comentar ahora, cuáles eran mis sensaciones al hablar de un tema que nos resulta un poco difícil o intenso en estos días, esa tensión. Como veis, todo movimiento, todo lo que nos viene en el cuerpo está relacionado también con los pensamientos, con las sensaciones, con las emociones, y todo ello lo trabajamos en la actividad para poder buscar un bienestar. Yo llevo como unos 5 años haciendo este tipo de actividad para gran gent. Tengo que decir que cuando vi el canal de YouTube me encantó ese nombre, Gran Gent. Y bueno, he sido invitada en el Casal Sant Genís a hacer un taller que serían
8 sesiones. Como sabéis, por las circunstancias que estamos viviendo, pues este taller va a ser online. Y sí, lo sé, online pues requiere un poquito de esfuerzo, ¿no? El hacer las actividades a través del ordenador. Yo diría que a veces puede ser un desafío, ¿no? Como estamos hablando. Pero la idea de grabar este vídeo y por qué estoy aquí también era para transmitiros tranquilidad, que yo voy a estar ahí en todo momento para ayudar y que también estarán las compañeras de Casal para ayudar. Así que pensemos que estamos todos en eso, todos estamos aprendiendo a hacer las actividades online. Y aunque pueda resultarnos un poco desafío, de más esfuerzo, pensemos que es la oportunidad que tenemos ahora para seguir estando juntos. Y bueno, sobre la actividad, ¿qué haríamos, ¿no? Pues como he estado intentando explicar, habrían momentos para escucharnos los unos a los otros y hablar y compartir cómo nos sentimos esa mañana. Hay mañanas que nos levantamos con mucha energía, pero hay otras mañanas que, digamos, la energía la tendríamos más baja o más neutra, puede que tengamos algún malestar en alguna zona. Lo que haremos será compartir todo esto y luego iniciaremos una serie de actividades con música y movimiento, porque os he hablado mucho del movimiento, pero obviamente irá acompañado con música, sobre todo con música que nos es familiar, que realmente vais a ver que todos conocemos. Y bueno, ¿qué podremos hacer? Pues yo siempre digo que desde una silla, como yo estoy ahora sentada, se puede hacer mucho. Desde una silla yo puedo tomar una posición más cómoda, con mis hombros relajados, puedo prestar atención a mi respiración. Y desde ahí puedo ir relajándome, puedo ir haciendo movimientos más suaves, podemos ir haciendo estiramientos, ir notando cómo está mi cuerpo, cómo tengo la energía esa mañana. Y bueno, también desde la silla, cuando ya llevamos un rato y tengamos música, puede que nos apetezca hacer movimientos mucho más enérgicos. A veces pienso que también una silla puede evocarnos las sensaciones de la música que estamos escuchando. Por ejemplo, me viene a la cabeza una canción que tiene muchas versiones, pero yo pensaba en una de Machín, la de Cuando calienta el sol aquí en la playa. Sí, yo suelo pensar en la playa, de estar pensando en una tarde veraniega en la playa, tumbado en la hamaca, de ir poco a poco entrando en esas sensaciones y sintiéndolo en este momento. O en la canción de Volaré, oh, cantaré, oh. A veces en ese volar la silla se puede convertir en una nube donde te vas y vuelas y te sientes ligera. Bueno, estos son ejemplos. Luego, cuando estuviéramos juntas y juntos, veríamos cómo está la energía del grupo y desde ahí empezaríamos a hacer. Siempre comento que trabajaremos con lo que tengamos, en el espacio que estemos y permitiendo a todo el mundo que haga lo que pueda o le apetezca hacer. Si acaso, para terminar, lo que me gustaría remarcar como importante es pues eso, la importancia que tiene el dedicarse un tiempo y un espacio para uno mismo. Dedicarse
ese espacio para uno y poder compartirlo con otras personas, estar acompañados. Para mí esa sería una de las grandes intenciones del taller, el que pueda ser un espacio donde encontréis un tiempo para dedicaros a vosotros y a lo que estáis sintiendo y compartir todo eso con el grupo. Así que yo creo que eso un poquito sería todo. No sé si os gusta lo que he estado comentando, si os parece pues interesante, divertido, curioso. Pues nada, estáis bienvenidos y bienvenidas a estar en este taller. Únicamente os tendríais que inscribir. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y nada, espero veros pronto. Hasta luego.